líquido vital para la vida y uno de los recursos no renovables más importantes para el planeta Tierra. H2O, o como lo conocemos todos, agua. Es el tema del día de hoy en Todo en Palabras Podcast. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Todo en Palabras Podcast. Nuevamente me encuentro con mi amigo Enrique. ¿Cómo estás? De maravilla, como siempre. Un placer tenerte por acá en esta temporada Navideña. navideña. Estamos aquí ambientados. Ya tenemos Sí. toda la decoración porque, pues, las fechas lo requieren. Sí. Esta Nochebuena no nos dejará mentir. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el agua, el líquido vital, además de la chela y otras cosas por ahí. Vaya que sí. Sí, pero bueno, es un mes un poco interesante, puesto que salió por ahí ¿cómo le podemos llamar? Una noticia. Una noticia, un acontecimiento un tanto sobresaliente acerca del agua. Así que, pues bueno, cuéntanos un poquito. Pues la noticia a la que Michael hace referencia es que el agua comenzó a cotizar en Wall Street como un commodity. ¿Okay? Ok. Y mucha gente se alarmó y mucha gente empezó a decir, ¿cómo puede ser posible? Todos tenemos derecho al agua, cosas por el estilo. Que tienen razón, en parte tienen razón, pero creo yo que esa nota yo la vi publicada por el Universal y muchísimos de mis amigos en Facebook la compartieron y la vi, se hizo viral la nota del Universal. Claro. Porque creo yo que no se explicó realmente bien qué era lo que estaba sucediendo. Si bien, digo, también no todos leen la noticia, muchos solo leen el encabezado y Claro. el agua cotizando en Wall Street y todo el mundo se alarmó, ¿no? Entiendo por qué se hizo viral, tiene el potencial total para hacerse Claro que sí, viral. va. Ojalá Todo en Palabras hubiera sacado la noticia primero. Era muy chisme. No tuvimos ese privilegio, pero pues bueno, vamos a hablar un poco acerca del mercado de los commodities. Este es un mercado enorme, mundial. Y vamos a hablar también acerca de cuál es el papel del agua en el lugar geográfico que en lo que se llevó a cabo. ¿Ok? Entonces, Excelente. primero mencionemos qué es un commodity. Un commodity, su traducción podría ser materia prima y hace referencia a que es un producto que como tal tiene un valor y ese valor es intrínseco a quien lo posee. Tal cual, no tiene un valor más agregado, por así decirlo, más que Ok. es quien lo posee. Una de las características que tienen los commodities es que son, digamos, contratos, son producto financiero al final del día, pero tienen la versatilidad de que se comercian a través de productos genéricos. ¿Qué quiere decir productos genéricos? Que es lo mismo que tú compres una cantidad de cierto producto en el lugar A o en el lugar B. No hay ninguna diferencia en adquirirlo en cierto lugar o en otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está estandarizado el mercado. Otros ejemplos de commodities pues puede ser el trigo, el maíz, la soja, que son materias primas Ok. que como tal no tienen diferencia de si vienen de un lugar de procedencia o no, sino sencillamente pues son productos, ¿no? Que están Claro. ahí. Otro de los mercados más grandes de commodity pues es por ejemplo el petróleo o las energías, ¿no? En México todavía no se llega a ese punto, pero en Estados Unidos la energía sí es un commodity y tienen peculiaridades los energéticos como commodities que se pueden llegar a intercambiar o el precio puede llegar a variar hasta precios negativos. Lo vimos a mediados de este año más o menos con el petróleo, que el precio cayó hasta menos $43 y eso ha sucedido antes también con la energía solar en Estados Unidos, que existe una sobreproducción y los que están creando este mercado pues no tienen más que decir, ¿sabes qué? Llévatelo hasta regalado si quieres, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que tienen los commodities. Esto de precios negativos solo se suele dar en energéticos, es donde más se suele dar. Ok. En cosas como lo mencionamos, el maíz, el trigo, inclusive la carne de res es un commodity. Entonces, en todo este tipo de productos no se suelen dar, más bien no se dan precios negativos, pero son características que existen dentro de este mercado y de estos productos financieros. Ahora entremos bien de lleno al producto financiero commodity. ¿Qué es lo que se hace? Que se pacta un valor futuro y de hecho se le denomina futuros a este tipo de contratos. Digamos que tú eres un panadero, Ok. eres Bimbo, ajá, y tú necesitas una cantidad exorbitante de harina, ajá, para producir todos tus productos. Entonces, ¿qué es lo que tú pretendes o quieres hacer? Pues es asegurar tu harina para los siguientes 3, 6, 9, 12 meses, un año, 2 años, más tiempo. Ok. Lo que tú haces es firmar un contrato de commodities, un contrato de futuros, perdón, a un commodity que sería el trigo o la harina de trigo, sería más bien el trigo. Tú firmas un contrato por ciertas cantidades de toneladas, ¿no? Entonces, Ok.
tú eres Bimbo, yo soy el productor de trigo. Y tú me dices, ¿sabes qué? Quiero 100 toneladas de trigo dentro de 3 meses. Entonces tú y yo pactamos el precio hoy, dependiendo de la oferta y la demanda que existe hoy para ese producto en 3 meses. Es un poco medio abstracto, hay que Ok. aclararlo, ¿ok? Entonces, tú y yo pactamos un precio para el trigo dentro de 3 meses, pero tú no eres el único participante en el mercado. Tú no eres el único comprador. Yo tampoco soy el único vendedor. Ok. Entonces, hay más gente que está cerrando sus contratos para asegurar su materia prima, su commodity, en el futuro. ¿Ok? Ya. Entonces, bajo este escenario, lo que sucede es que tú y yo firmamos el contrato hoy, pero el día de mañana llega otro productor a ofrecer otras 100 toneladas de trigo y por la oferta y la demanda el precio baja para el mismo día dentro de 3 meses. Ajá. Ok. Entonces, el precio va fluctuando, pero no es el precio actual, o sea, no es el precio al que tú sales hoy al mercado a comprar trigo, es el precio que vale el trigo dentro de 3 meses. Ya. ¿Ok? Entonces, el valor de los commodities, pues realmente está pactado a futuro. Que se utiliza el valor a 3 meses, a un contrato de 3 meses o a un mes, dependiendo del commodity, se cierra y se pacta y ese es el precio que se toma, digamos, presente, ¿no? O sea, el valor presente es el contrato a un mes. O sea, el valor al final del día es indeterminado. Ajá, no lo conozco, se puede fluctuar en el futuro, pero como yo ya compré un futuro hoy, pues yo ya tengo el precio amarrado, o sea, ya lo tengo atado. Ok. Así no importa que dentro de 3 meses el precio sea más alto o más bajo, como tú y yo ya firmamos un contrato, pues nos chingamos y al precio al que hayamos quedado en ese momento. Sí, sí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que los especuladores comienzan a hacer dinero o entrar en compras, en ventas respecto a todo este mercado? Recordemos que nosotros ya habíamos pactado que hoy firmamos el contrato, pero el precio puede seguir fluctuando en el futuro. ¿Ok? Ya. Entonces, digamos que yo como especulador financiero, bueno, yo ya era el productor, ¿no? Digamos un Sí. tercero, Vicky va a ser la especuladora financiera. Ok. ¿Ok? Entonces, Vicky está viendo el precio del trigo y dice, ¿sabes qué? Hoy yo veo que el precio está demasiado barato. Voy, hago un contrato por 100 toneladas de trigo. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo ese contrato de 100 toneladas de trigo. Al final de los 3 meses, yo tengo que liquidar el precio de las 100 toneladas de trigo, que previamente ya lo pagué a una casa de bolsa y ellos son los intermediarios, pero bueno, ese contrato se hace efectivo y el dinero va a mí como proveedor y yo le entrego las 100 toneladas de trigo. Ok. Ajá. Pero ella realmente no necesita 100 toneladas de trigo porque solo es un especulador. Entonces, en el futuro, antes de que se haga efectivo el contrato a 3, 6 meses, el tiempo que se haya acordado, ella va a hacer una posición en contra. Primero ella compró 100 toneladas de trigo y después ella va a hacer el papel, digamos, de la ofertadora y va a vender 100 toneladas de trigo. Al comprar 100 toneladas de trigo y después vender 100 toneladas de trigo, sus contratos se cancelan y pues ella solo se queda con el movimiento de efectivo. Ok. Ajá. Y es lo que hacen los especuladores. Hoy dicen, ¿sabes qué? Yo veo que el precio está demasiado barato, creo que va a subir en el futuro, compran contratos y todo esto pues ya es ficticio porque ya no se están manejando tal cual las cantidades y todo eso. Mm. Compras los contratos y sabes que tienes una fecha límite para deshacerte de ellos. Y si no, como eres especulador, ya sea tu casa de bolsa o quien sea que esté haciendo la transacción te esté ayudando a hacer la transacción en el mercado, va a liquidar el contrato en el momento en el que se haya acabado, porque tú no vas a tener 100 toneladas de trigo. Claro. Ajá. Entonces, tú lo compras hoy, de cierto modo, creyendo que es un precio barato, y el precio va a fluctuar, y tú decides cuándo vender. Y entonces tú compraste, luego vendiste, compraste barato, vendiste caro, y tienes una ganancia. También lo puedes hacer al revés. Tú puedes ofertar 100 toneladas de trigo y después comprar 100 toneladas de trigo y entonces se cancelan los contratos y sales con una ganancia o una pérdida, dependiendo de cómo fluctúa el mercado. Ok. ¿Okay? Así es como se maneja el mercado de commodities en palabras simples, en palabras pues bastante llanas para que Ok. todos podamos entender esto. Claro que hay muchísimos otros intermediarios, hay quien esté regulando las compras entre los dos, hay quien esté asegurando que mientras haya quien ofrezca, haya alguien quien compre. Claro. Ajá. Entonces hay muchos árbitros, muchos reguladores. Todos estos árbitros y reguladores obviamente se quedan con una comisión, pero al final del día esto es más o menos lo que está sucediendo. Ok. ¿Okay? Y de nuevo, se hace con productos estandarizados.
Porque al final del día, digamos que yo soy un productor aquí en México y mi comprador está en Estados Unidos. Y cuando llegue el momento de cerrar los contratos, tal vez a mí, como productor, no me conviene enviarle el producto a mi comprador a Estados Unidos. Entonces le digo, ¿sabes qué? No te voy a enviar 100 toneladas de trigo. Te voy a dar el dinero que valen 100 toneladas de trigo hoy para que tú lo compres hoy en cualquier otro lugar. Ok. Que sería en este caso, en este ejemplo, Estados Unidos, y son productos de nuevo estandarizados, entonces no hay ningún problema porque no hay ninguna diferencia entre el trigo que yo le puedo ofrecer y el trigo que él puede comprar en Estados Unidos. Claro. Ok. Qué excelente cátedra nos acaba de dar este muchacho. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Sí, pero bueno, regresando al punto anterior, creo que era importante dejar bien en claro a qué se refería esta noticia. Así es. Porque sí, mucha gente se espantó debido a la escasez. O sea que sí hay, pero creo que sí los medios lo... No es que ellos dijeran es por la escasez, ¿no? Pero como que así se dio a entender y creo que Sí. por eso se hizo el... Jugaron con ese sentido de urgencia Sí, de con la las gente palabritas por ahí. el agua, como el agua en Wall Street, ¿no? Además, la gente tiene una percepción de los especuladores y de la gente de Wall Street un tanto mala. La gente tiene una percepción sesgada y siempre está como del lado de los malvados, de los que controlan los precios, de los que siempre obtienen una ganancia. Los tienen en el precepto del monito del monáculo de Monopoly. Ok. Entonces, cuando se dio la noticia, pues mucha gente se alarmó, que con debida razón, pero pues no es como lo piensan. Ahora, Ok. llevando todo lo que ya hablamos al mercado de California, lo que sucede es que en California es un desierto. O sea, a veces no nos ponemos a pensar realmente en la Sí, claro. orografía del lugar, la geografía de California, pero California es un desierto. Sin embargo, California produce la mayor parte del producto agrícola de Estados Unidos. Ok. O sea, es un gran jugador dentro de la producción agrícola de Estados Unidos. Y todo eso pues requiere agua. Sí, ¿Ok? de hecho, no sé si estoy mal, pero creo que una de las razones fue que el agua tenía como un factor importante que incluso llegó a afectar como el PIB, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y bueno, justamente en que estaban muy inmiscuidos en la agricultura y todo ello, pues se tuvo que ver la necesidad de incluirlo en el mercado, ¿no? Así es. Esto porque, hay que mencionarlo, California tiene sequía desde el 2012, 2014, si mal no recuerdo. Ok. No ha llovido como llovía anteriormente. Entonces, los recursos de agua para todos los productores agrícolas de Estados Unidos, pues se ve muy mermada, ¿no? Ujú. Inclusive las ciudades ya tenían escasez de agua. Y ya se veían obligados a comprar agua en un mercado negro, en un mercado donde Ok. el agua llegaba al mejor postor y los precios eran exorbitantes. ¿Ok? Eso estaba pasando en California. Digo, no rompía los titulares de las noticias y todo eso, porque al final del día sucede en muchos lugares Sí, y claro. no nos damos cuenta. Pero hay gente en la Ciudad de México, hay gente que compra pipas porque no hay, compra pipas de agua, Sí. o sea, 10,000 Que litros de la mitad agua, del agua se cae en el camino, pero... pero compran, pero lo compran que... agua, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y estos vendedores y distribuidores de agua no están regulados. El Sí, claro. precio se rige tal cual el mercado y en una sequía nos vamos a dar cuenta que lo mismo va a suceder aquí. Claro. Afortunadamente no la hemos tenido. ¿Cómo cuánto cuesta una pipa, sabes? Más o menos. No, aquí en la Ciudad de México no tengo el dato. Hace mucho tiempo, unos 10 años al menos, me parece que el precio estaba por ahí de los 2,500 pesos. Una pipa Sí. de 10,000 litros de agua. ¿Le caben 10,000 a una pipa? Ajá, según yo le caben 10,000 litros. Ya. Entonces, una pipa de 10,000 litros de agua estaba rondando los 2,500 pesos, que serían Ok. más o menos $100. 100, $110, por ahí más o Más o menos. menos. Sí, sí. Pues ahorita debe estar, no sé, yo creo que unos 3,500. Probablemente, muy probablemente. Más o Por ahí menos, si, ¿no? si alguien está en esa Entonces, situación de que tiene si que alguien comprar vende agua, agua, también y se si vale. alguien se vale, claro, Sí, claro, se sí. vale, pero es un mercado que existe, no sé si en todo el mundo, pero estoy seguro que sí en gran parte de este planeta existe ya ese mercado de gente que vende agua, tal vez porque no existe la infraestructura en el lugar donde viven o porque simplemente la escasez es abrumadora y se ven obligados a traer agua desde otro lugar lejano para abastecer ciertos asentamientos o ciertos
no sé, áreas agrícolas o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Eso ya estaba pasando en California, ¿ok? Entonces, lo que se hizo o lo que se pretende hacer ahora es que el mercado ya esté regulado y al estar regulado, pues ya va a ser más difícil que el mercado negro controle el precio del agua, que eso sí es muy, muy peligroso, que el mercado negro y mafias puedan entrar y meter mano Sí, sí, sí. en un recurso tan vital como el agua, eso es bastante peligroso. Entonces, si bien los encabezados son alarmistas, porque lo son, es lo mejor que se pudo haber hecho. Claro. Ahora, digo, desconozco como un poco la normatividad que se tenga del agua en Estados Unidos, pero ¿crees que, o sea, por ejemplo, se puede dar como tipo los guachicoleros de aquí de México, como con el agua? O sea, eso se podría, porque al final del día es como un recurso de todos, pero digo, si lo regulas y le quieres dar como toda esa forma y tampoco quieres como inmiscuir a, pues no sé si sea una mafia, pero ¿cómo le podemos llamar? Como un mercado Un mercado negro, sería negro, un sí, mercado sí, sí. informal. Sí, meramente informal. O sea, pero podría darse como ese supuesto. Se podría llegar como algo así. Pues era lo que ya existía. O sea, era lo que estaba pasando. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo te robas el agua hasta el final del día es de todos? O cómo te metes en la irregularidad. Pues por ahí debe de haber alguien que tenga acceso, ya sea por un lugar geográfico o que lo esté trayendo desde un lugar lejano y Ya. esté controlando el precio. Y diga, ¿sabes qué? Hay un monopolio por ahí. Por ahí y solo él pueda manejar el precio. Sí, Ahora claro. que el precio ya está fluctuando en la bolsa, pues realmente es más atractivo para inversión privada y crear la infraestructura para llevar agua Sí, a esos claro. lugares porque ya se sabe que hay un negocio, ya hay un mercado y está Sí. regulado. Antes también lo había, ya había un negocio, ya había un mercado, pero no estaba regulado, entonces pues si tenías el buen contacto tal vez te valía unos dólares menos, pero si no estabas tan bien conectado, el precio podía Ujú. subir estratosféricamente, ¿no? Sí, claro. Sí, además tiene que haber concesiones y todo ello. Así Curioso. es. No lo había pensado. Entonces, digo, si bien es alarmante, es una de las decisiones y soluciones que ya existen, porque pues eso sucede para el petróleo, que también es un recurso muy importante, cada vez un poco menos, pero al final del día es un recurso extremadamente importante para la vida del ser humano y ya sucedía, ¿no? ¿Qué Ok. digo? El petróleo también tiene por ahí, no como tal una mafia, pero sabemos que la OPEP sí tiene la fuerza de por ahí mover el precio Sí, claro. y podría llegar a suceder con el agua, claro, también podría llegar a suceder con el agua. Brasil podría decir, ¿sabes qué? Yo soy el bebedero, el abrevadero del mundo y Ok. controlo el precio del agua, ¿no? Podría llegar a suceder, claro, Ya. claro, es una posibilidad. Esperemos que no suceda. Por ahí, aunado a esto, también tiene ventajas como que ahora que ya el precio del agua está fijado, entonces es más atractivo para la inversión privada hacer investigación al respecto para hacer más eficiente la purificación de agua. Claro. Que ya está como en auge, ¿no? Digo, no tengo como el dato concreto, pero según yo todavía no. Pero se han hecho como muchos intentos del agua salada Hacerla hacerla dulce. potable. Así es. Sí, digo, las investigaciones han estado ahí, pero no se han acelerado al ritmo que deberían, porque al final del día el agua, siempre está ese argumento del agua es de todos y no tendríamos por qué estar pagando un precio tan elevado por un recurso vital. Entonces, para la inversión privada, pues le es difícil ver cierto provecho a ese mercado. Ahora Claro. que ya se establece un precio, entonces ya se pueden hacer proyecciones y decir, oye, si le meto 100 millones de dólares a esto, tal vez lo recupero en X tiempo. Ujú. Ajá. Ok. Y entonces ya se vuelve más atractivo para la inversión privada. Y digo, las investigaciones científicas, la mayor parte de toda la investigación científica que se hace respecto a este tipo de cosas avanza a pasos agigantados cuando se abre al mercado privado, ¿no? Ya. Lo tenemos un claro ejemplo que está sucediendo ya hoy en día, pues es Elon Musk con SpaceX. Antes de eso, el monopolio de la exploración espacial era de la NASA y de por ahí Sí, sí, ciertas muy agencias limitado. del gobierno, de gobiernos, Alemania, Japón tenían como sus propias investigaciones, pero no avanzaban al ritmo que está avanzando Elon Musk a través de la inversión privada. Claro. Sí, de hecho hace poco despegaron como un cohete, no sé qué, y falló. Creo que no despegó bien, cayó y explotó. Ajá. Pero es súper padre porque Elon Musk estaba súper contento, así como explotó. Pero son cosas que, eh,
bueno, no difíciles de entender, pero Sí, al final del es día, como raro. la noticia fue de que el cohete explotó y ya, porque nadie sabe realmente cuánto le está costando a SpaceX que un cohete haya explotado. Creo Ajá. que fue alrededor de 8 millones o 12, no sé, no pasaba de 15, de eso estoy seguro. ¿Sí? Se me hace poco. ¿O Se me hace eran poco. 28? Ya me hiciste dudar. Es que se me hace poco. Pero por ahí estaba la cifra. Sí, Ok, trataremos de investigárselo y se los postaremos por sí, sí. ahí. Pero la gente no se alarmó porque al final del día pues no es dinero de los contribuyentes, no es dinero del gobierno que se podría Claro. estar destinando a otras cosas, ¿no? Un ejemplo de esto pues lo vimos en la carrera espacial cuando Estados Unidos estaba en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Se impulsó la necesidad de llevar el hombre a la luna, ¿no? Y ser los primeros, es decir, estamos en la punta de la innovación tecnológica y somos los primeros en llegar a la luna. Pero conforme fue pasando el tiempo, Estados Unidos lo logró, llegó a la luna, le invirtieron cantidades ridículas de dinero, pero después la gente se empezó a quejar y empezó a decir, oye, ¿y por qué estamos gastando tanto dinero en jugar a la ¿Con qué exploración sentido, no? espacial? Sí. Ajá. Si aquí, pues, nuestras escuelas, nuestro sistema Ujú. de salud, nuestro sistema de educación, etcétera, ¿no? Empezaron a salir más cosas y el gobierno poco a poco empezó a quitarle dinero a la NASA y fue tan notorio que el hombre no ha vuelto a la luna, ¿no? Estados Unidos al menos no ha vuelto a pisar la luna. Sí. Creo que sí no sé. Creo que Estados han Unidos sido no. como 5 países, ¿no? Ajá, sí hay como Más 5 o o 6 menos. países que, 5 o que han 6. llegado, pero Estados Unidos desde los 70s, 80s, si mal no recuerdo, no vuelve a la luna. ¿Por Ok. qué? Porque los contribuyentes, o sea, si hoy día hay una propuesta del gobierno para decir, ¿sabes qué? Le vamos a inyectar 10% del PIB a la NASA para poder llegar a Marte, por ejemplo, a la Luna no, porque la Luna ya se siente cerca, ¿no? Con toda la Sí. innovación tecnológica, la Luna ya se siente cerca. Pero si Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Vamos a inyectarle el 5% del PIB para llegar a Marte, mucha gente estaría descontenta. Claro. Y, Que, por ejemplo, eh, ajá, dale, dale. hablando de Marte y el agua, hace poco se descubrió que, o sea, en Marte sí hay agua. No sé si sea como el agua potable, o sea, si se pueda usar Ok. meramente como la conocemos, pero también hay sequía en Marte, o sea, en todos lados ya hay sequía. Nuestras Entonces, opciones están cerradas, sí, sí, están yo cerradas. entendería si se quejan un poquito, porque eso como que le resta un poco De valor a de conquistar Marte, esperanza, o ¿no? no sé, sí. Sí, entonces SpaceX está haciendo esta travesía de llegar a Marte porque son privados y hay privados que confían en ellos de que van a poder lograr algo grande y la opinión pública no está como tan adentro y Sí, de sí, neta estamos gastando tanto en que ese güey explote un cohete, pues sí. no, o sea, la opinión pública inclusive como que "Ay, explotó un cohete Bien y él ahí. está feliz". Sí, yo dije lo mismo. Entonces, este es el panorama del agua hoy en día en California. Y lo repetimos, es un panorama que ya se está dando en muchísimas partes alrededor del mundo, solo que no nos permitimos verlo como realmente es. Y que Claro, se fije el precio del agua ya a través del mercado de la oferta y la demanda, regulado como tal, una bolsa de valores, pues me parece que si bien no es el mejor escenario, o sea, no es lo mejor que le podría estar pasando a la humanidad, lo mejor sería que todos pudiéramos tener el agua garantizada y fuera muy económica porque es requerida para la vida, pero la regulación ya está, o más bien va a ayudar a que las investigaciones y que por ahí, por otro lado, pues se desperdicie muchísimo menos agua, ¿no? claro. Que bueno, también no estás pagando también como meramente el agua, sino en algunos casos son como las instalaciones y toda la La logística, infraestructura. porque en cierta forma sí tienes como el derecho, ¿no? Y ahí ya hay como un conflicto en que el Estado tiene que garantizar que se cumpla realmente ese derecho, ¿no? Pero digo, o sea, también está un poco complicado hasta cierto punto llevar agua a cada rincón del Sí, del país, ¿no? planeta. Sí, es Sí, entiendo. muy, muy complicado. Y siempre hay conflictos por el agua. O sea, yo recuerdo, te acabo de recordar, fue como por junio más o menos, que estaba la pandemia a flor de piel. Bueno, todavía, pero ahí estaba como más. Todavía le teníamos Sí, miedo. sí, sí, sí. Y entonces, aquí donde vivo, hubo como no sé, dejó de haber agua, ¿no? Unos cuantos días. Y entonces hicieron como una convocatoria para una junta, pues ¿Vecinal?
no vecinal, porque era como de la colonia, porque, Ah, o ok. sea, así a los alrededores no había nada de agua. Entonces yo dije, no, hombre, pues qué conflicto tan intenso, ¿no? Yo no sufrí de eso porque tengo como una cisterna, entonces, pues no, realmente nunca sufro cuando hay escasez, ¿no? Pero hicieron como, yo en esos tiempos, no me acuerdo de qué me enfermé, pero fui a comprar algo de la farmacia. Y entonces vi como la reunión, y te lo juro, eran unas 200 personas, ¿no? Ok. Y así en plena pandemia y todos juntos. Y, o sea, pero creo que ahí, o sea, digo, de entrada es como la crítica, ¿no? Como, o sea, esto no es posible por la pandemia meramente, ¿no? Pero luego yo creo que me quise como meter un poco en los zapatos de las personas, como de desesperación, no sé, porque sí es algo como muy necesario. Y bueno, eso es otra cosa, ya lo que querían hacer ya es otro punto, porque querían ir por herramientas y Ok, ok. abrir Las llaves, las llaves y los canales, no sé qué, así ya, gente muy desesperada, ¿no? infesta, ¿no? Así muy perjudicial. Ok, Y pero pues ahí como que me di cuenta de que puede, no sé, la gente puede hacer hasta cualquier cosa, yo digo, por agua. por agua. Así es. También tenemos un ejemplo aquí en la Ciudad de México y mira, qué curioso. El mexicano se alarmó cuando vio esta noticia. Sin embargo, aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos pues, un antecedente de lo que podría llegar a pasar si no se regula como debe de ser este tema del agua. Por ahí, hace como unos 6 años más o menos, en 2014, si mal no recuerdo, hubo una sequía en la Ciudad de México, en un lugar muy cercano aquí de donde grabamos. Hubo un conflicto por el agua tan grande, o sea, el conflicto fue tan fuerte que se enfrentaron los pobladores del área contra un grupo de granaderos que estaba intentando como hacer una conexión de agua a otra zona de la Ciudad de México y el conflicto escaló a tal magnitud que murieron varias personas. Sí, Fue un enfrentamiento realmente grande, o sea, fue un enfrentamiento muy grande e inclusive fue noticia en todo el mundo porque era el primer enfrentamiento sí. a esa magnitud por el agua. Entonces hubo titulares alrededor del mundo que inclusive lo nombraron como el inicio de la guerra por el agua en México, ¿no? Así Sí, te lo juro, porque era el primer acontecimiento tan grande y que se llevaba estas magnitudes por el agua. Entonces, como tal, la Ciudad de México al menos no es ajena a este tipo de acontecimientos y este tipo de eventualidades que llegan a suceder por el agua, sí, claro. que digo, no sé qué sucedería si aquí en México con un nivel de vida y un ingreso per cápita más bajo que California, porque recordemos que California es la sexta economía del mundo, Ok. entonces si regulan el agua a tal precio, pues si bien va a haber gente que va a sufrir, digo, podrían sufrir mucho menos que zonas o regiones como México, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, la Ciudad de México, o sea, ni siquiera México, o sea, la Ciudad de México no es ajena a este tipo de conflictos. Claro. Que, bueno, yo recuerdo que eso era, la principal razón era meramente como por un tipo de saqueo, porque ahí tenían como, no sé si era un manantial o qué, tenían como su propio abastecimiento, y entonces este lugar está como cerca de pues, zonas residenciales y todo eso, meramente. Entonces la idea era como quitarles el agua para llevarlos A la zona sí, residencial. sí, sí. Entonces, esa siempre ha sido la queja. Y, o sea, como que en todos los alrededores de ahí se da, ¿no? Que se llevan el agua para otros lados. Y por eso es meramente la queja, ¿no? Que tampoco es como por envidia o algo así. Bueno, un poco, pero. Pero, o sea, lo injusto es que dejen a estas personas sin agua y los demás tengan. No ilimitada, pero sin problemas, ¿no? Así es. Pero digo, ahí hay un pequeño antecedente, ¿no? Otro antecedente que inclusive sucedió este año, tenemos Delicias, Chihuahua, que también hubo enfrentamientos muy fuertes entre la población Oh, sí, sí. ya en este momento la Guardia Nacional por un enfrentamiento de agua por una presa y un acuerdo que se tiene entre México y Estados Unidos. Ujú. Entonces, digo, cada vez, desafortunadamente, cada vez este tipo de noticias y este tipo de acontecimientos van a ser más y más recurrentes y se tiene que encontrar una solución. Estados Unidos ya tomó una decisión y hicieron el agua un commodity, al menos en California. En California el agua ya es un commodity, Sí. ¿no? Entonces,
en el futuro y cada vez más recurrentemente alrededor del mundo vamos a estar encontrando pues ciertas propuestas o ciertas soluciones que van a agradar o no van a agradar o lo que sea, pero Se tienen que tomar. se tienen que tomar. O sea, son decisiones que se tienen que tomar. Tenemos también por ahí en Sudáfrica, hace como 2 o 3 años, en una ciudad de Sudáfrica, hubo una sequía terrible, pero sequía de varios años O sea, en todo el país. en la región, en esa Ah, región. ok. Y Sí, porque era una ciudad. Ya. una Sí. ciudad y se declaró un día cero. O sea, se declaró un día en el que las reservas de agua se iban a acabar y entonces ya no iba a haber agua para una ciudad completa. O sea, no una región, digo, no una colonia, ¿no? O no un asentamiento aislado. No, Sí, no, sí. una ciudad entera se iba a quedar sin agua. Entonces, afortunadamente, o sea, corrieron con suerte y se llegó el día cero, pero como la gente empezó a racionar y todo eso, se pudo extender un poco más el día cero y llovió. O sea, Ok. llovió Un milagro, meramente. exacto, exacto. O sea, no sabemos cómo pudo haber acabado ese escenario. Inclusive se estaba hablando, imagínate el tipo de soluciones que se estaban buscando. Estaban hablando de tomar un pedazo de un iceberg y trasladarlo hasta la ciudad en cuestión y abastecerse de un iceberg. Ok. O sea, esa era una de las soluciones que se estaban proponiendo al problema tan grande que existía. Ya, ya. Afortunadamente llovió y pues Se los escenarios salvaron. más catastróficos no se vieron, Ya. pero fue la primera ciudad que llegó a un día cero porque ya no iba a haber agua. Qué fuerte. Hay una película, es mi película favorita, que se llama Rango. Y en una parte de la película, el personaje llega como a pues un como poblado en el desierto. Y entonces sufren como de agua, ¿no? No hay agua. Y entonces tienen un banco de agua, ¿no? Ok, Entonces tienen ahí como 5 días de agua. Y así. ya. Y tu riqueza se mide en agua. Entonces hay como por ahí un alcalde y que él es como el que tiene todo el control, ¿no? Por afuera ahora sí que por afuera del agua, por debajo del agua. Pero él dice una frase, se la dice al personaje y le dice, si controlas el agua, lo controlas todo. O sea, ahorita no tiene como mucho sentido, pero yo creo que va a llegar a un punto en el que igual y de tanta escasez, si no hay como una solución, pues tal vez sea un escenario que se pueda hacer como posible, ¿no? Sí, que se pueda llegar a dar, claramente. Y digo, al final del día el agua se requiere para todo. Hacer esta lata requiere agua. O sea, Ya. y es un metal, es un sólido. Tú dirías, ¿neta requiere agua? Todo, o sea, Sí, sí. toda la producción manufacturera de todo lo que consumimos, esta sudadera, este mantel, la mesa, todo requiere agua. Y a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene el agua en nuestras vidas porque al final del día solo la vemos líquida pues, cuando te bañas, cuando lavas los trastes, cuando lavas tu carro, por ejemplo, te lavas los dientes. Pero imagínate, o sea, solo ese impacto de agua líquida que vemos ya es muy grande. O sea, si Sí, te sí. pones a pensar, ya es muy, muy grande. Y ahora si te pones a pensar en todo el agua requerida y necesaria para producir todo lo que usamos, Es, no lo podemos sí, imaginar. O es sea, inconmensurable. si llega a cierto punto en el que no te puedes imaginar las cosas. Puedes imaginarte 1 litro de agua porque tienes una botella y ya sabes más o menos cuánto es 1 litro de agua. Puedes Ya. llegarte a imaginar 1000 litros de agua, ¿no? Porque conoces ya sea un contenedor, un tinaco, lo que sea, ¿no? Igual y puedes llegarte a imaginar 10,000 litros de agua en una pipa. Ya. Pero más allá de eso, es difícil imaginarte cantidades tan abrumadoras. Sí. Y digo, por ahí tienes un dato, ¿cuántos litros se requieren para crear una taza de café, por ejemplo? Para una taza de café son 140 litros. 140 litros. Y tú ves, Sí. y Y tú líquido, solo ves ajá, tus 400 mililitros. 400 mililitros. Líquido, tú solo ves 400 mililitros de Sí, sí. agua. Pero para producir el café, para producir la taza en la que te lo estás tomando, Sí, todo sí. lo demás, 140 litros de agua y tú solo ves menos de medio litro. Sí, claro. Y también todos los alimentos. Y digo, diario consumimos alimentos. Y eso también es exorbitante. Simplemente la carne y todo ello, creo que para una hamburguesa son 100 litros o No, no, algo así. O creo sea. que para una hamburguesa son como 10,000 litros. ¿Y yo cuánto dije? 100. ¿Y cuánto, cuánto es? 10,000 litros. Sí, igual Te era lo juro. más. Digo, igual era menos. Bueno, pero sí son muchos litros, era mi Sí, punto. sí, es una cantidad exorbitante y no alcanzas a imaginarte cuánta agua consumimos
indirectamente, o sea, Sí. fuera de verla ahí líquida, no te imaginas el agua que consumimos. Claro. Sí, digo, bueno, por ejemplo, en el caso de vegetales y todo eso, algunas son reutilizable, podría ser. Algo así. Algo así, algo así. Para los que no están solo escuchando esto, hice una expresión como de, más o Sí, más menos. o menos. Pero digo, al final del día es agua que no es que se pierda, pero se gasta en otras cosas, En ¿no? otras cosas. Así es. Me acordé de algo muy burdo. Alguna vez en la primaria, de esas primeras veces que te empiezan a dar geografía y ese tipo de cosas, Ok. hubo un día que no fui a la escuela, por alguna razón, y yo dije, seguramente algo que vi hoy va a venir en mi examen. Así tienes ese presentimiento y pasa. Y entonces una de las preguntas era, ¿cuál era el nombre correcto del planeta en el que vivimos? Pero digo, yo tenía unos 10 años, 9 años yo creo. Y hasta la fecha siento que es capciosa, ¿no? Porque era como, planeta Tierra, ¿no? El planeta azul, el planeta café o planeta Tierra, ¿no? Y es como, está raro esto. Entonces mi lógica me dijo como, tiene que ser el planeta café o planeta Tierra. Y era el planeta azul. Y sí, Te diste chavo, te me vi diste mi chavo. chavo, mi chavo. Me acordé de eso, no tiene nada que ver, pero me acordé. Sí, al final del día, nuestro planeta está rodado de agua Sí, y suele ser bien contraintuitivo contraproducente, hablar ¿no? de una escasez de agua cuando ves Creo que es un como, planisferio, un globo terráqueo y todo es azul. ¿como cuánto es porcentaje? Era como 97,3 o 90 y, 94,6, algo así, ¿no? 99,1. 99 agua, uno tierra. Ah, no, 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 yo creí que agua dulce y salada. Ah, No, 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 de espacio. no, no tengo el dato. Según yo es 90 y tantos agua y ese poquito porcentaje es tierra. Es tierra. Sí. Aunque sí, ese dato no te lo vengo manejando. El que sí tengo por ahí muy presente es el de el agua dulce contra, bueno, el agua potable contra la que no es potable. Y ahí sí es 98% agua salada, 2% agua dulce, pero de ese porcentaje de agua dulce, el 1% está congelado en los polos. Entonces Mm, solo nos queda el 1% como usable. ok. Que también hablando de mucha agua, también como que el exceso de agua es malo, ¿no? Bueno, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en Tabasco, hace poco, que Ah, qué cayó curioso. horrible, hay un lugar de pantanos y todo, y, hombre, las casas se inundaron como 1,5 metros, creo, si no es que Sí, más. más, 2 metros creo. Entonces, qué raro es el Sí, mundo. sí, tienes razón, tienes Sí, muchísima sí, razón. O sea, hay lugares mucha agua es malo. ajá, o Sí, sea, sí, mucha agua es malo, muy poca es catastrófico. sí. Encontrar el punto medio en este planeta es Sí, ese difícil, balance ¿no? es complicado. Es complicado. Que bueno, no debería serlo, pero el hecho de querer poblar todo es lo que lo hace complicado, ¿no? Porque digo, sin problema podríamos encontrar los mejores asentamientos, pero el problema es que queremos poblar todo. Queremos poblar lo Impoblable. impoblable. Algo así, eso no existe, pero, pero lo Imaginemos que adecuamos, lo existe. adecuamos. Y ese también es un problema. Sí, al final del día, el crecimiento tan exponencial de la población nos ha orillado a eso y la falta de oportunidades y muchas otras, ¿cómo decirlo? Causas, razones, Ok. ha orillado al ser humano a expandir cada vez más el lugar y el espacio que habita. Y pues le vamos ganando espacio a selvas, a pantanos, que al final del día un pantano siempre va a ser un pantano. Sí, claro. Vemos lo que sucede en Tabasco, ¿no? Y al final del día un desierto siempre va a ser un desierto. Y vemos lo que pasa en California, ¿no? Que Sí, sí. ahora se regula un mercado ya de agua, ¿no? Entonces, es bastante curioso, ¿no? Cómo suceden las cosas. Sí. Pero digo, este es un acontecimiento que si bien ahorita estamos viendo las repercusiones del crecimiento tan grande y exponencial de la población, pues es un crecimiento que se viene dando desde hace 20,000 años, ¿no? Cuando los primeros Homo sapiens estaban saliendo de África, Ok. pues salieron por la necesidad de encontrar más recursos.
Sí. Entonces empezaron a conquistar cada vez lugares más y más alejados de el nicho y el lugar donde creció el Homo sapiens, y al final del día conquistamos todo el mundo, ¿no? Y por ahí hay algunos datos que a mí me llaman muchísimo la atención, que hoy en día se habla de una mega extinción de la fauna y que estamos acabando con los animales y etcétera, pero eso no es algo que haya sucedido, esté sucediendo O sea, apenas ahorita. ¿pero tú crees que es el ciclo natural? O sea, que se extinguen especies. O sea, claro, me queda muy claro que es natural, que en algún momento una especie de cualquier tipo pues se extinga, pero, o sea, que se acelere el proceso y que de alguna forma influya la presencia del hombre. O sea, ¿eso sí es justificable o no? Mira, no sé si sea justificable o no, pero pasa por la supervivencia del más apto. ¿Sí? O Sí. sea, o sea, siendo conscientes de que te puedes chingar cualquier ser vivo, llámense animales o flores, lo que sea. O sea, se vale como justificarlo, o sea, como decir como, pues soy el más apto y ya por eso. Es que yo creo que ese es como el otro lado de la moneda. Es que, de nuevo, no lo justifico, porque no hay justificación para eso, güey. O sea, Claro, no tienes más, digamos, privilegio o más razones para vivir que un animal. claro. Siendo, o sea, llevándolo a un plano terrenal tal cual, Ujú, pues al final del día somos animales y no tendríamos por qué tener un privilegio respecto a otros animales de vivir o no, ¿no? ya. Pero al final del día lo hemos hecho desde hace cientos de miles de años. Sí, sí. Cuando el ser humano, imagínate, no sé si tú sabías esto, pero cuando yo me enteré, boom, me voló la cabeza, güey. Cuando el ser humano llegó a América, o sea, cuando los primeros seres humanos, Homo sapiens, llegaron a América, aquí en América había perezosos de 6 metros. Pero esos dos, Ajá, osos perezosos de 6 metros. ya. Había camellos. O sea, hoy día, cuando te hablo de un camello, no piensas que en Puebla había camellos. No. Había camellos en Puebla. Ok. Ajá. Cuando los primeros seres humanos llegaron aquí, arrasó todo. Lo único que sobrevivieron fueron las pequeñas especies. Sí. Pero de ahí en fuera, arrasó. Había mamuts. Sí. ¿Dónde? En el En el aeropuerto. aeropuerto había mamuts. Sí, sí. Ajá. Entonces, el ser humano llegó y arrasó. E inclusive los científicos, la única explicación que le pueden dar a la extinción del mamut es el ser humano. Porque hay restos de mamuts hace 15.000 años, hace 20.000 años aquí en América. Hace 15.000, 20.000 años. Pero no han encontrado ninguno más reciente que creo que 8.000 años. Ok. Y se estima que el ser humano llegó a América hace 13.000 años. Echarse a los mamuts. Entonces, nos chingamos a los mamuts. Así, completamente a los mamuts en Sí. 5.000 años. ¿Qué digo? O sea, era la carneta asada, ¿no? Sí, de Sí, aquel sí, sí, entonces, entiendo. ahí sí era como supervivencia, ¿no? Hasta cierto punto. Pues sí, Bueno, quiero pensar eso, ¿no? O sea, no, o sea, por libertinaje estaría medio raro, pero no creo. no por libertinaje, pero sí muchos eran daños colaterales. O sea, se tienen registros de que el ser humano, cuando aún no aprendía y no sofisticaba su forma de cazar, lo que hacían era incendiar bosques enteros. Ok. Y eso les daba dos ventajas. Una, encontrar alimento, y una vez que los animales pues, se quemaban, la carne se ahumaba y duraba más tiempo en conservación. Ujú. Entonces, una de las técnicas ampliamente usadas por el ser humano a través de su expansión desde África a todo el mundo Ya. era quemar bosques completos. Ok. Cuando dominaron el fuego, ¡pum! Entonces, lo que hoy conocemos pues no sé, bosques o sabana, o lo que es una fracción de lo que realmente existía. Y los números y datos que muchas veces se ponen hoy en día, híjole, son datos respecto a un dataje, o sea, una recopilación de datos de hace 2000 años. O Pero sea, nadie contempla el verdadero, o sea, el impacto realmente fuerte de la humanidad fue antes de que pudiéramos escribir. ok. O sea, todas estas cifras se quedan cortas, ¿o cómo? Exacto. Todas las cifras que estamos escuchando hoy en día se quedan cortas a la extinción y a la exterminación de flora y fauna que hubo hace 20.000 años. Ya. Hombre, qué fuerte. Sí, eso está muy intenso. Y tiene todo el sentido del mundo, claro. Claro. Sí, sí, al final del día, pues no se aprovechaban o de manera eficiente todos los recursos, entonces, ¿qué eran lo que hacían? Pues los exterminaban por completo y cuando terminaban, pues se iban al siguiente bosque. Ya. Hombre. Bueno,
Suerte y no se acabaron los bosques también. Afortunadamente. Sí. Digo, muchos quedaron intactos porque estaban remotamente lejos. Que ahí hay otra pequeña historia que vamos a contar en algún momento de... Yo no me explico cómo el ser humano llegó a lugares como Australia, Ok. que es una isla, realmente es una isla. Sí, tan remota, ¿no? Ajá, y el ser humano llegó a Australia hace como 20.000 años. No me explico cómo algún ser humano logró hacer una balsa en ese momento y sobrevivir en una balsa el tiempo suficiente para llegar a Australia y poblar Australia. Ya. Son preguntas que no, mi mente no No alcanza dimensiona bien todavía. a explicar, pero pues ese tipo de cosas sucedieron. Ya. Pues igual y fue como en esta escritura de Jesús que se Abrir abrió en el el... río y todo. Probablemente puede Creo, ser, me puede paso ser. por ahí, ¿no? Pero, pues bueno, nos encantó tomar este tema del agua. Estuvo muy fluido, ¿no? Sí, estuvo bastante Sin interesante mucho y que pues hablar. bueno, por ahí metimos también una pequeña clase de commodities. Ah, sí, nos desviamos un poquito, pero estuvo bien, fluyó bien la cosa. Así es, entonces, pues bueno, ahora que ya saben todo esto, no se alarmen cuando en el futuro, porque va a ser más común, o sea, cada vez va a ser más común este tipo de noticias Ya. y soluciones fuera de lo que conocemos, desafortunadamente va a suceder. Entonces, pues que la gente no Sí. se alarme tanto cuando escuchen esas noticias en el futuro. Yay. Pues bueno, con esto nos despedimos. Ojalá les haya gustado este episodio. Cuiden mucho el agua y pues nos estamos viendo. Bye. Bye.